estas estadísticas podemos indicar de que existen productos que se han beneficiado. ¿Qué significa ello? ¿Cómo puedo saber o conocer qué productos son los que puedo importar o qué productos son los que me conviene importar? Entonces, en ese caso puntual, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los tratados de libre comercio. ¿Y por qué? Ustedes dirán que en este caso puntual vamos a conversar de los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales del Perú y el mundo, ¿correcto? Que nosotros tenemos a raíz de las negociaciones que se realizan a nivel internacional. Y entonces aquí nosotros conversamos de distintos tipos de tratados de libre comercio que se presentan con otros países para el intercambio de bienes comerciales y que se promueva el crecimiento económico. Es decir, que, por ejemplo, existen productos que al ser importados de determinados países con los que nosotros tenemos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, acuerdos multilaterales o pertenecemos a un bloque económico, podemos realizar la importación de estos productos con la exoneración de estos costos que se presentan al momento de ser importado un producto. ¿A qué costos me refiero? Por ejemplo, a los impuestos aduaneros. Entonces, cuando existe un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, uno de los beneficios más importantes es que existe una liberación tanto de un porcentaje o del total de algunos impuestos en el proceso de importación. Entonces, ¿con qué tratados de libre comercio nos podemos beneficiar? Hemos visto que existen los bienes de capital que han tenido un ligero incremento en el primer trimestre del año 2024, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo este pequeño incremento, habría que ver con qué países nosotros tenemos mayores beneficios arancelarios o tenemos un tratado de libre comercio o acuerdo comercial o pertenecemos a un bloque económico donde nosotros podemos interactuar comercialmente. Y uno de estos tratados de libre comercio que es muy importante, por ejemplo, es el de Estados Unidos. En este acuerdo bilateral que existe, por ejemplo, donde nos beneficiamos ambos países, al eliminar aranceles y facilitar el comercio de productos, tanto de importación como de exportación, ¿correcto? En este tratado nosotros podemos ver algunas ventajas de qué productos podríamos importar. También contamos con un tratado de libre comercio con China y entonces acá podemos ver que este importante socio comercial para nuestro país ha fortalecido mayores negociaciones para el momento de nuestros procesos de importación y de exportación. Entonces, veamos que también tenemos otros acuerdos comerciales, como por ejemplo el acuerdo multilateral con la Unión Europea. ¿Qué significa? Este acuerdo multilateral con la Unión Europea significa que tenemos beneficios con otros países, como por ejemplo los países europeos, entre ellos está, por ejemplo, Alemania, los Países Bajos, Japón, también tiene un beneficio en función al acuerdo multilateral que tenemos en la Unión Europea, que pertenece a este grupo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir sobre los acuerdos comerciales? Como ustedes pueden ver acá, tenemos los acuerdos, los tratados de libre comercio que están vigentes y que se encuentran acá en el portal acuerdoscomerciales.gov.p, donde ustedes pueden ver qué tratados de libre comercio, qué acuerdos comerciales, a qué bloques económicos pertenecemos, que tenemos una negociación para el desarrollo del comercio internacional. Entonces, por ejemplo, aquellos acuerdos comerciales, tratados de libre comercio que están en vigencia se encuentran en este primer cuadrante y aquellos que están por entrar en vigencia se encuentran en este siguiente cuadrante, como por ejemplo tenemos el APEC, que está en negociación algunos términos, ¿verdad? Ya está en vigencia, pero hay una actualización próxima. Y otros tratados de libre comercio que están por entrar en negociación.
Entonces, las negociaciones con los acuerdos comerciales que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos aquí que luego de muchas gestiones se ha realizado, por ejemplo, también la integración con el acuerdo de asociación del bloque de la CAN y la UE, que es la Comunidad Andina, ¿verdad? Y la Unión Europea. ¿Quiere decir que esto nos va a beneficiar a nosotros como país? Sí, nos beneficia para poder realizar nuestro comercio internacional. Entonces, otro de los países que también nos beneficia bastante es el tema del acuerdo multilateral con la Unión Europea en función, por ejemplo, con Japón, porque tiene acceso preferencial al mercado japonés. Entonces, nos permite tener eh, una oportunidad tanto de la importación como de las exportaciones peruanas. Veamos. Ahora conversemos un poquito, regresemos por aquí sobre las importaciones. ¿Qué son las importaciones? Por un lado, estas estadísticas podemos indicar de que existen productos que se han beneficiado. ¿Qué significa ello? ¿Cómo puedo saber o conocer qué productos son los que puedo importar o qué productos son los que me conviene importar? Entonces, en ese caso puntual, por ejemplo, vamos a hablar un poquito. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones en DMNLTIX Isabel 100% aprender y emprender.